Bienvenidos a Ganchillo.com con Verónica Hook. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este gorro, Esperanza. La idea de este gorro se las expliqué en el video anterior en el que hice el gorro pero a 2 agujas, paso a paso. Y les voy a explicar de nuevo de dónde nació la idea de este gorro Esperanza. La idea del gorro Esperanza nació cuando empezaron a llegar las noticias del coronavirus. Y cuando la gente empezó a tener que quedarse separada en cuarentena, esperando a ver si tienen el virus o no. Aquí estoy yo en el video anterior, mostrándoles la lana con la que voy a tejer y también mostrándoles el kit de lana que quisiéramos regalarle a la gente que está en cuarentena para que puedan distraerse. Como dije antes yo, la gente está en cuarentena por 15 días aproximadamente, si no es más, para saber si tienen el virus o no tienen el virus, y generalmente ahí están preocupados pensando, tengo el virus, no tengo el virus, me voy a salvar, no me voy a salvar, qué está pasando, qué es esta enfermedad. Y bueno, la idea de tejer a 2 agujas o a crochet es relajarse. El tejido siempre ha sido una buena forma de relajarse. Y queremos regalar estos kits a las personas que están en cuarentena o simplemente a nuestros fanáticos también, para que se diviertan y para que piensen en otra cosa, no solamente en los problemas. Tejer siempre es una buena manera de liberarse de los problemas, de liberarse del estrés y de estar bien por un momento. Entonces voy a mostrarles de una vez cómo tejer el gorro Esperanza con ganchillo. Entonces a crochet, no a 2 agujas. Bueno, aquí les muestro entonces. Empezamos de una vez. Aquí pueden ver cómo va a quedar la puntada. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos puntos tenemos que montar. Para 10 centímetros de tejido, yo monté 18 puntos. Entonces para 20 centímetros de tejido necesito 36 puntos con una regla de 3. Yo quiero que mi gorro tenga 25 centímetros de altura, voy a tener que montar 45 puntos. Entonces aquí voy a empezar con la lana de color azul a montar los 45 puntos. Y luego tengo que tejer hasta alcanzar un largo de más o menos unos 48-49 centímetros. Generalmente los gorros para dama tienen aproximadamente 54 centímetros, es decir, la circunferencia de la cabeza es de 54 centímetros, pero eso se los explico luego. Vamos primero a empezar con un nudo corredizo. Toman un pedacito cortito de la lana del principio y vamos a pasar el pedacito más corto sobre el pedazo que va hacia la madeja, formando algo así como un cruce. Luego, por dentro de ese anillo que se forma, vamos a traer el pedacito corto de la lana y alamos hacia arriba. Así hicimos ya un nudo corredizo. Podemos ajustarlo y luego traemos el ganchillo. Pasamos con el ganchillo por dentro de nuestro nudo y vamos a empezar a tejer cadenetas. Dijimos que necesitamos 45 cadenetas, pues bueno. Ahora les voy a mostrar cómo yo acomodo el hilo, pero ustedes pueden acomodarlo de la manera que lo sientan mejor. Yo simplemente lo abrazo con el dedo meñique y el dedo anular, luego paso por el frente del dedo anular y medio y por encima del dedo índice y sostengo el hilo con el dedo pulgar y el dedo medio. De esta manera. Como les digo, ustedes van a ir adaptando la forma de sostener el hilo a lo que ustedes sientan que es mejor para ustedes. Con el dedo índice le damos la tensión al hilo. A veces queremos que esté más tensionado, a veces menos, porque queremos tejer más o menos apretado. Entonces ustedes van a aprender a graduarlo dependiendo de lo que les quede más cómodo. Vamos a empezar a hacer cadenetas. Pasamos con el ganchillo de abajo hacia arriba, alrededor del hilo, lo abrazamos y lo traemos por dentro del anillo. Eso ya fue una cadeneta. Vamos a hacer 45. 2, 3, 4, 5. Miren, así se ven. Tejan sueltecito, no vayan a tejer demasiado apretado porque luego es muy difícil pasar.
Entonces les aconsejo que sea bien suavecito. No lo aprieten demasiado, es difícil al principio, pero se van acostumbrando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23. Aquí vamos a estirar la lana. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, vamos, 42, 43, 44 y 45. Así ya terminamos todas las cadenetas y podemos empezar a tejer. Miren, esta va a ser la altura de nuestro gorro. Ahora tejemos una cadeneta adicional para la altura del punto. Y vamos a la cadeneta anterior. Pasamos por dentro de la cadeneta, vamos a darle vuelta un poquito a las cadenetas porque vamos a pasar solamente por la parte de atrás. Traemos el hilo, tenemos 2 sobre el ganchillo. Volvemos a traer el hilo y pasamos por entre esos 2 anillos. Listo, ese fue un punto bajo. Ahora vamos a la siguiente cadeneta, pasamos por dentro de la cadeneta, traemos el hilo. Una vez tengamos 2, traemos el hilo de nuevo y pasamos por dentro de los 2. De nuevo. Pasamos, traemos el hilo, tenemos ya 2, no lo hagan de arriba hacia abajo. Acostúmbrense a hacerlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque si lo hacen de arriba hacia abajo, entonces les van a quedar retorcidos los puntos. Es mucho mejor hacerlo de abajo hacia arriba. Pasamos, traemos el hilo, tenemos 2 y cerramos esos 2. De nuevo pasamos, traemos el hilo, tenemos 2 y cerramos esos 2. Pasamos, traemos el hilo, tenemos 2 y cerramos esos 2. Y así vamos a ir tejiendo todo el tiempo hasta el final de la fila. Desafortunadamente aquí, igual que en el tejido a 2 agujas, esta fila es la más difícil. La fila de las cadenetas y esta fila son las más complicadas. Es decir, si tienen a alguien que les pueda ayudar, bueno, al principio pueden dejárselo a la otra persona, pero luego ya ustedes van aprendiendo. No se preocupen si les queda mal, les aconsejo que hagan una prueba con poquitas cadenetas y empiecen, hagan su primera fila y no se preocupen por nada. Esta es la fila más difícil, pero después de esto todo se vuelve más fácil. Ya van a saber ustedes con mucha más facilidad dónde está el punto, por dónde tienen que pasar con su ganchillo. Bueno, aquí miren, nos queda todavía un pedacito, pero no es mucho. Continuamos tejiendo puntos bajos, todo el tiempo vamos a tejer puntos bajos. Aquí ya estamos casi al final. Miren, ya no nos quedan 2 puntos. Y ya, con eso terminamos
Terminamos toda la fila, lo único que vamos a hacer es una cadeneta adicional. Miren, así se ve la primera fila en la que tenemos tejido. Hacemos una cadeneta adicional, damos la vuelta al tejido y empezamos de vuelta. Ahora van a ver aquí ustedes que hay una V. Miren, aquí está la V. Vamos a pasar solamente por detrás del hilo que está formando la V, el hilo de atrás. Uno de los lados de la V, no los dos lados. Entonces pasamos solamente por la parte de atrás y tejemos exactamente igual como veníamos, pero no pasando por debajo de los dos hilos, sino solamente uno de los bracitos de la V. Miren, aquí pueden ver muy bien el lugar por donde tienen que pasar. Recuerden, piensen siempre en que es una V y ustedes van a pasar por detrás de uno de los bracitos de la V. No el bracito que está más cerca de ustedes, sino el que está más lejos de ustedes. Y tejemos siempre lo mismo. Ahora empieza la parte de relajarse. Ustedes simplemente van a tejer lo mismo todo el tiempo. Y van a gastarse un poco de tiempo en el que pueden desconcentrarse, en el que pueden pensar en otras cosas. Nos quedan 3 puntos, miren, 1, 2, 3. Vamos entonces a pasar por detrás del hilito en el primer punto. Tejemos lo mismo. En el segundo, tejemos igual. Y en el tercero. Ahí ya ustedes se van acostumbrando. Vamos a tejer una cadeneta adicional, damos la vuelta al tejido y empezamos de vuelta. Miren, aquí está el punto. Entonces aquí, de una vez. Empezamos de una vez de vuelta. Y ustedes ya se van acostumbrando a cómo tienen que tejer. Y se pueden relajar, pueden pasar un poco de tiempo en el cual ustedes simplemente tienen la esperanza de ver crecer su tejido, de ver cómo van avanzando de bien y cómo se van volviendo mejores y mejores en tejer, cómo van aprendiendo la técnica mucho mejor y se olvidan de los problemas por un rato. Vamos a continuar tejiendo hasta tener más o menos 48 centímetros. Generalmente la circunferencia de la cabeza de una mujer tiene 54 centímetros. Pero este tejido estira un poco más que el tejido a 2 agujas. Entonces por eso les aconsejo yo detenerse cuando tengan más o menos unos 48 centímetros o un poquitico más de 48. Pero no mucho más. Bueno, aquí terminé yo mi primera madeja. Y quiero mostrarles cómo cambiar el hilo a la segunda madeja. Vamos a medir un poquito. Podemos estirar un poco, pero no demasiado. Tenemos unos 26 centímetros. Todavía nos falta un poco. Vamos a tejer hasta 48. Y aquí voy a terminar la fila primero. Ya no me queda casi nada de lana. Termino la fila. Miren que estoy doblando el tejido hacia el frente y así puedo ver mucho más fácilmente el lugar por donde tengo que pasar. Porque veo exactamente ese hilito por detrás del cual tengo que pasar. Si lo mantengo levantado tengo que doblarlo hacia el frente. Pero si está doblado hacia el frente todo el tiempo ya puedo verlo fácilmente. Aquí ya llegué al final, el último punto. Y ese último punto, simplemente paso hasta tener los 2 hilos sobre el ganchillo, pero no lo termino. Voy a terminarlo ya con la nueva madeja, con el nuevo hilo. Miren que tengo 2 hilos sobre el ganchillo. Ahora voy a traer la lana de la siguiente madeja. Busco el hilo del principio. Lo alisto y simplemente voy a continuar tejiendo con ese nuevo hilo. Una vez ustedes continúan con el siguiente hilo o con ese nuevo hilo, miren aquí,
Tenemos ya 2 hilos sobre el ganchillo, vamos a continuar con el segundo, con la segunda madeja. Listo, ya está. Tejemos una cadeneta, damos la vuelta al tejido y de ahí en adelante continuamos exactamente igual como veníamos. Nada más va a cambiar, ya podemos tejer hasta tener nuestros 48 centímetros. Si les queda un poquito suelto, halen los 2 hilos del principio y listo. Ahora nos vemos para hacer la parte de arriba. Y para hacer la unión de los hilos, no se preocupen por esos hilitos. Van a ver cómo vamos a ocultarlos luego. Bueno, listo. Después de un ratico, o de un ratote, no importa. No importa cuánto tiempo se gasten, no se midan por el tiempo, mídense por lo que disfrutan. Y después de un rato entonces ya tengo el resto de los hilos. Bueno, tengo el resto del tejido, aquí tengo los hilos, aquí ven. Vamos a cortar el hilo más o menos dejando unos 80 centímetros de largo. Ya está. Traemos nuestra aguja con un ojal grande, enhebramos, retiramos el ganchillo, pasamos por dentro del huequito, o más bien por dentro de ese ojal, para hacer un nudo, de modo que ya no se nos vaya a desbaratar. Y ahora hacemos un nudo entre estos 2 hilos. ¿Se acuerdan los 2 hilos en los que cambiamos? Bueno, pues vamos a hacer un doble nudo ahí, para que no se vaya a desbaratar la fila que hicimos con ese hilo nuevo, ni la última fila que hicimos con el hilo viejo. Ahora vamos a unir principio y final. Entonces para eso vamos a dejar los hilos hacia afuera, es decir, vamos a hacer la costura por el revés. Una vez tenemos el tejido por el revés, vamos a empezar a pasar por uno de los puntos, es decir, por el punto número 1 de un lado del tejido y del otro lado del tejido. Ya está, pasamos todo el hilo. Y nos devolvemos hacia el otro lado, pasando por un lado del tejido y por el otro lado del tejido. Intenten tomar siempre el mismo punto de un lado y del otro, para que no les quede sobrando un pedazo de tejido al final. Sino fíjense bien en siempre tomar el primer punto y el primer punto, el segundo punto y el segundo punto, y así sucesivamente. Tengan cuidado, háganlo despacio, no lo hagan demasiado rápido. Miren aquí, estoy pasando de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Esto es como hacer una costura normal, pero simplemente estamos uniendo los 2 pedazos. Como les decía yo, fíjense en hacerlo siempre en el mismo punto, para que no les vaya a quedar sobrando un pedazo de tejido al final. Bueno, aquí ya estoy casi lista con la costura, no me falta sino un pedacito pequeño. Miren que los 2 lados del tejido van iguales. Fíjense bien en no alar demasiado la costura. Si ustedes alan el hilo de la costura, pueden hacer que se vuelva como enrolladito. Pero no, eso no lo queremos. Queremos que esté estirado, bien estirado, que se sostenga unido, pero que esté estirado. Entonces no alen demasiado para que no se vaya a arrugar. Vamos a terminar de unir los 2 lados. Vamos hacia el otro lado. Ya estamos casi en la punta, ya casi lo logramos. Y aquí ya este es el último punto. Vamos de vuelta. Antes de pasar todo el hilo vamos a hacer un nudo. Y vamos a volver a pasar para hacer ese nudo doble. Y antes de cerrar, pasamos, hacemos un nudo. Y ahora
ya lo tenemos cerrado, ya tenemos la costura lista. Vamos a darle la vuelta al gorro, es decir, vamos a ponerlo por el derecho. Miren que la costura es casi invisible. Bueno, se nota si ustedes se fijan de cerca, pero de resto no se nota. Aquí está la costura. Por este lado se ve de esta manera, prácticamente invisible. Y ahora vamos a dedicarnos a darle la forma de gorro a la parte superior. Entonces aquí tenemos el hilo enhebrado. Y lo que vamos a hacer es cerrar la parte superior. Vamos entonces a pasar por entre un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no. Miren que están aquí estos puntos en relieve, ¿verdad? Vamos a pasar por dentro de ese punto en relieve. Vamos a dejar el que está en el fondo sin tejer. Pasamos por los que están en relieve, dejamos los que están en el fondo. Del otro lado sería al revés. Aquí pasamos por el que está en relieve, dejamos el que está en el fondo, pasamos por el que está en relieve, dejamos el que está en el fondo. Todavía no tienen que alar, simplemente pasen por dentro de los puntos. Miren, ahí vamos pasando por entre uno, dejando uno, pasamos por entre uno, dejamos uno, pasamos por entre uno, dejamos uno. Y así vamos uniendo toda la parte superior de nuestro gorro. No tienen que alar demasiado, como les dije al principio. Pasamos por entre uno, dejamos uno, pasamos por entre uno, dejamos uno. Aquí ya casi voy a llegar al otro lado. Y una vez llegué al otro lado, entonces ahí sí puedo alar. Por lo pronto simplemente me dedico a pasar por dentro de uno, dejar uno, pasar por uno, dejar uno. Ya aquí cuando lleguemos al principio, alamos. Y así se cierra un poco la parte superior del gorro. No se cierra completamente, pero haber alado les sirve a ustedes para saber por dónde va el hilo. Entonces ahora que ustedes pueden ver mejor por dónde va el hilo, van a volver a pasar con su aguja por ese lugar por donde va el hilo. Miren que aquí podemos ver claramente por dónde va el hilo. Y lo que vamos a hacer es volver a pasar por ahí para reforzarlo. Miren, aquí vamos pasando de nuevo. Y así vamos reforzando la parte superior de nuestro gorro. Y además vamos ayudando a que, como se vuelve más fuerte, podemos alar también más fuerte y se cierra ese espacio en la parte de arriba. Miren, aquí vamos pasando. Miren que aquí se puede ver, se mueve el tejido, entonces ustedes pueden detectar muy bien por dónde va el hilo. Por ahí tienen que volver a pasar. No se preocupen si no lo ven al principio, tómense su tiempo. No hay que hacer nada con afán, la idea es que se diviertan. Pasamos de nuevo, pasamos por aquí. Y una vez terminemos de pasar, alamos un poco más fuerte para cerrar el huequito. Terminamos de pasar por estas otra vez. Y ahora que lo tenemos, alamos un poco más fuerte para que se cierre. Y vamos a pasar de un lado al otro para hacer el nudo. Miren que ya se ha cerrado bastante. Entonces ahora vamos a pasar por un lado y luego por el lado del frente y hacemos un nudo. Entonces por aquí, por el lado del frente, hacemos un nudo primero aquí, de este lado, de modo que no se abra. Y ahora llevamos nuestra aguja hacia adentro, le damos la vuelta al gorro y por dentro vamos a remendar también de modo que podamos cerrar bien ese huequito. Entonces miren, vamos pasando de un lado hacia el otro
Jalamos bien para que se cierre. Pasamos de un lado hacia el otro. Ahí ustedes van remendando. Luego, cuando ya vean que se ha cerrado el huequito, vamos a hacer un nudo. Hacemos el nudo doble para que nos quede bien seguro. Aquí está. Y ya con eso queda terminado nuestro gorro. Perdemos el hilo como lo hicimos en el otro gorro. En el gorro a 2 agujas, es decir, paso por debajo de los hilitos, de modo que se desaparezca el hilo. Una vez que ya lo he hecho, un poco, se ha perdido un pedacito, puedo cortar y con eso ya me queda terminado mi gorro. Solamente tengo que perder los 2 hilitos que estaban por ahí y el hilo del principio. Y ya así queda terminado mi gorro Esperanza. Eso fue todo por hoy. Espero que se hayan divertido, espero que hayan podido deshacerse de pensamientos negativos en la cabeza, que hayan podido relajarse y que ojalá se enamoren del tejido porque es una forma muy bonita, una terapia muy bonita para relajarse. Además, quiero contarles que en nuestro canal pueden encontrar más videos de tejido avanzados y para principiantes y así continúan aprendiendo más y más de tejido. Hasta la próxima.